Nunca he entendido por qué algunas personas se sienten invencibles después de unas copas. Quizás lo que más da miedo no alcohol no es el descontrol, sino la falsa valentía que te empuja a cruzar límites que jamás deberías tocar. Eso fue exactamente lo que le pasó a Esteban Reyes, un mecánico de 32 años de Santa Lucía del Valle, un pueblo donde los secretos viejos se susurran entre tumbas y el viento lleva rezos olvidados. Era el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Mientras el resto del pueblo se llenaba de flores de cempasúchil, velas y altares para honrar a sus difuntos, Esteban decidió hacer lo contrario. No estaba solo. Su amigo Leandro Méndez, igual de borracho, lo acompañaba en la mesa trasera de El Toro Rojo, una cantina pequeña y oscura, donde la música de banda apenas cubría las carcajadas que soltaban. ¿Sabes qué podríamos hacer esta noche?, preguntó Esteban, con la voz arrastrada y un brillo peligroso en los ojos. Una visita al Panteón de San Gregorio. Leandro soltó la carcajada, pero su risa se congeló al notar que Esteban hablaba en serio. ¿Al cementerio? ¿Para qué demonios quieres ir allá? Para rendirle tributo a los difuntos, pero a nuestra manera, respondió Esteban, con una sonrisa torcida y un tono burlón que helaba la sangre. En Santa Lucía del Valle, todos sabían que el Panteón de San Gregorio no era un lugar para bromear. Muchos decían que las tumbas guardaban algo más que huesos viejos, pero esa noche, el alcohol en sus venas apagó cualquier sentido común que les quedara. Salieron de la cantina tambaleándose. Las luces del letrero de neón reflejaban en los charcos del empedrado, tiñendo el suelo de un rojo inquietante. La brisa estaba cargada con el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Cada paso que daban hacia el cementerio parecía alejarles más del mundo conocido. Cuando llegaron a la verja de hierro oxidado, Esteban empujó el portón, que chirrió como si despertara algo dormido durante demasiado tiempo. Si tú amas las historias de terror, suscríbete ahora y activa la campana. Esta es una historia que no vas a querer perderte. Te lo prometo. Dentro del panteón, el aire era más frío. La luna llena iluminaba las lápidas viejas como si fueran rostros sin carne que los miraban en silencio. Leandro temblaba. «Esteban, esto no me gusta. Eres un cobarde», respondió él, y sin dudarlo, levantó el pie y pateó una de las tumbas más antiguas. La losa se agrietó, soltando un crujido que no se parecía en nada al sonido de la piedra. Sonó como un suspiro. Leandro retrocedió, pero Esteban rió. «¿Ves? No pasa nada». Pero sí pasó. Un viento helado azotó el cementerio, y todas las velas en las tumbas se apagaron al mismo tiempo. Lo que ocurrió después lo cambió todo. Después de aquella noche, Esteban apenas logró pegar el sueño. Se echó en la cama con la ropa puesta y los zapatos llenos de lodo seco. Creía que el cansancio, mezclado con el alcohol, le iba a dar el descanso que necesitaba. Pero no fue así. Despertó sobresaltado antes del amanecer, empapado en sudor frío, con un pitido agudo en los oídos y una sensación extraña en el pecho, como si algo le pesara. Se sentó al borde de la cama, esperando que la cabeza le dejara de dar vueltas. Era una resaca diferente. No era solo el dolor. Era un tipo de vacío que se instalaba debajo de la piel y no se iba. Arrastrando los pies, llegó hasta la puerta para abrirla y dejar entrar algo de aire fresco. Fue entonces que lo vio. Un pedazo de papel doblado en 4, sujeto por una pequeña piedra. No recordaba que nadie hubiera pasado por allí. Nadie más que él vivía en ese callejón. Lo levantó con manos temblorosas y lo desdobló. Las palabras, escritas con tinta corrida, parecían más un lamento que un mensaje. Ellos no olvidan. Por un segundo, Esteban pensó en Leandro. Seguro es una de sus bromas pesadas, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero cuando intentó llamarlo, la línea de su celular sonó apagada. Probó una y otra vez. Nada. Esteban salió de la casa y caminó hacia el centro del pueblo. El aire, que normalmente olía a pan dulce y café caliente por las mañanas, tenía un dejo extraño, a tierra húmeda, igual que en el cementerio. Pasó por la ferretería de don Matías, pero ni siquiera se atrevió a saludar. Había algo en el ambiente que lo hacía sentir vigilado. Llegó a la casa de Leandro y notó que la reja estaba mal cerrada. Tocó varias veces la puerta de madera, pero nadie respondió. Finalmente, empujó suavemente y entró.
El interior olía a humedad vieja y a algo más, algo metálico, como hierro oxidado. Todo estaba en silencio, salvo por el goteo persistente de una llave en la cocina. «Leandro», llamó en voz baja. Nada. Al llegar a la sala, lo que vio lo dejó congelado. Las paredes. Despertaste su furia. Esteban retrocedió, tropezando con un banco que cayó al suelo haciendo un ruido seco. Por instinto, salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Sentía que si se atrevía a voltear, vería algo que su mente no podría soportar. De regreso en su casa, cerró todas las ventanas y puso seguro en la puerta, aunque el seguro parecía inútil. A las 3:33 de esa madrugada, el reloj despertador de Esteban comenzó a sonar solo. Él no lo había programado, y ahí, en la penumbra de su habitación, juraría que algo respiraba detrás de su oído, porque lo que había comenzado como una travesura ya no se podía detener. Al amanecer, Esteban seguía sentado en la orilla de la cama. No había pegado un solo minuto de sueño desde que el reloj sonó por sí mismo en plena madrugada. Seguía escuchando, en su cabeza, aquella respiración áspera que sintió junto a su oído, como si algo estuviera vivo justo detrás de él. Pero cuando giró la cabeza, no había nada, solo el silencio pesado de una casa que se estaba volviendo su propio encierro. No soportaba más la incertidumbre. Se convenció de que tenía que encontrar a Leandro. Tenía que entender si todo aquello era una mala jugada del destino o si había cruzado una línea de la que no podría regresar. Caminó de nuevo hasta la casa de su amigo. Esta vez, el pueblo parecía distinto. Las calles de Santa Lucía del Valle, normalmente llenas de niños jugando y de vecinos conversando en las puertas, estaban vacías. Los pájaros que solían cantar al amanecer, callados. El viento soplaba, pero no traía vida, solo un silencio inquietante. Al llegar a la puerta de Leandro, encontró la reja exactamente igual que antes, entreabierta, como si alguien hubiese salido con prisa o hubiese sido llevado sin su voluntad. La empujó sin hacer ruido. Las bisagras chirriaron, un sonido que se le clavó en el pecho. La puerta principal seguía sin seguro. Entró. El olor era peor que el día anterior. A humedad vieja, a encierro y algo más. Una mezcla espesa de miedo y desesperación, como si las paredes lo hubieran absorbido. En el centro de la sala había algo nuevo. Una figura pequeña, hecha con ramas secas, trenzadas como un muñeco tosco. Colgaba del techo por un hilo de lo que parecía cabello humano. Esteban sintió el estómago revuelto. El muñeco giraba lentamente, movido por un viento que no podía sentir. Fue entonces cuando notó las fotos familiares. Todas las imágenes de Leandro estaban rayadas, los rostros tachados con algo que parecía hollín. Había tierra esparcida por el suelo, como si alguien la hubiera traído desde una tumba. Esteban avanzó, obligado por una mezcla de culpa y necesidad. En el suelo, justo debajo del muñeco, encontró el reloj de pulsera de Leandro. La pantalla estaba rota. La manecilla se había detenido en la misma hora exacta en la que Esteban había despertado la noche anterior. 3:33. No había ningún otro indicio de su amigo, ni sangre, ni rastros de lucha. Solo esa presencia espesa, imposible de ignorar. Esteban salió de la casa sintiéndose observado. Juraba que cada vez que volteaba la mirada, algo se ocultaba detrás de las esquinas, como si sombras sin dueño lo siguieran en silencio. De regreso en su hogar, trató de llamar a alguien, a quien fuera, pero no había señal. Ni el celular, ni el teléfono fijo funcionaban. Todo estaba muerto. Y esa noche, las velas del altar de su madre, que había encendido al anochecer, se apagaron solas. A partir de ese momento, Esteban supo que estaba solo y que nadie vendría a ayudarlo. A partir del tercer día, Esteban dejó de intentar entender lo que estaba pasando. No tenía sentido. Lo que había sido una broma de mal gusto, una noche de alcohol y arrogancia, ahora se convertía en una especie de condena silenciosa que lo seguía donde fuera. Primero fue el trabajo. El dueño del taller donde había trabajado por casi 8 años, don Vicente, le pidió que pasara a su oficina. Vicente no era un hombre de palabras suaves, pero aquella vez lo notó casi preocupado. «Esteban, estás en la luna», le dijo, con el ceño fruncido. «Has dejado las herramientas tiradas, las piezas sin ajustar
y casi provocaste un accidente con el elevador hidráulico. No puedo seguir confiando en ti. Esteban intentó explicar. Dijo que no estaba bien de salud, que necesitaba unos días para aclarar la cabeza. Pero ni él se creyó lo que decía. Y don Vicente, menos. Salió del taller sin empleo, sin rumbo, sin saber cómo explicarle a Marcela, su pareja. Aunque para ese momento ya había algo roto entre ellos. Ella le evitaba la mirada desde hacía días. Esteban no podía culparla. Se había vuelto un extraño en su propia casa. Apenas hablaba, no comía y pasaba horas encerrado, observando el techo como si esperara que algo cayera de él. Sentía que todo lo que amaba estaba resbalando de sus manos y no tenía fuerza para sujetarlo. Solo en casa, el tiempo se convirtió en una pesadilla lenta. El reloj de la sala, viejo pero confiable, dejó de funcionar. Las manecillas se clavaron otra vez en la misma hora maldita. 3:33. Intentó cambiar las pilas, pero el reloj simplemente no reaccionaba. Era como si el tiempo se negara a seguir. Las noches se volvieron un suplicio. Los perros del vecindario, que antes ladraban sin cesar, ahora aullaban con un tono lastimero frente a su casa, especialmente cuando él apagaba las luces. Una madrugada, despertó al escuchar algo arrastrándose por el piso de la cocina. Tomó un cuchillo del cajón y se acercó en silencio. No encontró nada, hasta que notó que había marcas de tierra en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la puerta trasera hasta el centro de la sala. Esa misma noche, decidió encender un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, el que su madre había dejado antes de morir. Puso una vela y se quedó rezando, aunque no sabía muy bien por qué o para quién. A las 3:33 en punto, la vela parpadeó y se apagó. Esteban se quedó en la oscuridad, con el cuchillo todavía en la mano y un sudor frío recorriéndole la espalda. Su respiración era la única que podía oír, hasta que alguien o algo respiró con él. Si estás aquí conmigo, si sientes que algo no cuadra en esta historia, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, porque hay misterios que nadie puede resolver solo. Y ahora, prepárate, porque lo que viene es mucho más oscuro. A la mañana siguiente, Esteban salió de casa casi por instinto. Ya no diferenciaba bien cuándo era de día o de noche, porque el tiempo había dejado de importarle. Lo único que sentía era esa presión constante en el pecho, como si algo invisible lo apretara sin tregua. Caminó por la calle principal de Santa Lucía del Valle, que seguía tan callada como en los días anteriores. Un silencio que antes le habría parecido paz, ahora le sonaba como una amenaza velada. Fue entonces cuando escuchó el rumor. Uno de esos comentarios al oído que corren rápido en un pueblo pequeño, pero que cargan más peso que una noticia oficial. Encontraron muerto a don Aurelio, el vecino de Esteban. Susurraban las voces a su alrededor. Dicen que fue en su patio y que no tenía rostro de muerto tranquilo. Él se quedó quieto. Don Aurelio había sido su vecino de toda la vida. Un hombre terco, que siempre barría la banqueta con puntualidad militar y que se quejaba cuando Esteban ponía música a todo volumen. Pero también era quien lo había ayudado cuando su madre enfermó, llevándole medicinas y comida sin esperar nada a cambio. Esteban se apuró hasta la casa de Aurelio. El portón estaba abierto y dos agentes de policía hablaban en voz baja junto a la puerta principal. Los ojos de ambos se desviaron hacia él y uno de ellos lo saludó con una inclinación mínima de cabeza. «Lo sentimos mucho, Esteban», dijo el agente, «pero no hay mucho que decir. Un ataque al corazón». «¿Y por qué están los forenses aquí?», preguntó sin pensar. El policía dudó un instante antes de contestar. «Por protocolo, nada más». Mentía. Lo supo al ver el rostro del otro agente, pálido como una sábana sucia, pero no necesitó que le dijeran nada más. Se acercó al patio trasero, y lo que vio lo acompañaría el resto de sus días. Don Aurelio estaba tendido boca arriba, los ojos muy abiertos, mirando algo que parecía haberlo aterrorizado hasta el último segundo de vida. Sus manos, que alguna vez fueron firmes, ahora estaban crispadas, como si se hubiese defendido de algo invisible. Esteban se agachó, incapaz de evitarlo. Vio las marcas en el cuello. No eran rasguños, ni cortes. Eran dedos finos como ramas secas, que parecían haberlo sostenido con una fuerza brutal. Regresó a su casa caminando como si llevara piedras atadas a los pies. Al cruzar la puerta,
Se quedó un largo rato parado, mirando el altar que había improvisado días antes. Las velas se habían consumido hasta dejar solo cera derretida. Esa noche, cuando intentó dormir, el sonido de los pasos comenzó de nuevo. Alguien caminaba por su pasillo, pero él ya sabía que no encontraría a nadie si abría la puerta, así que se limitó a cerrar los ojos y esperar, aunque sabía que nadie vendría a salvarlo esta vez. Habían pasado días desde la muerte de don Aurelio, y el pueblo de Santa Lucía del Valle parecía haberse sumido en un letargo extraño. Las calles seguían desiertas, los comercios cerraban más temprano, y el aire parecía espeso, como si el polvo no quisiera asentarse. Esteban lo notaba en cada rincón, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de estar siendo observado. Algo, en algún lugar, lo seguía. Las noches eran peores. Las sombras que antes se limitaban a quedarse en el pasillo, ahora lo rodeaban incluso cuando intentaba dormir. Respiraciones cerca de su oído, susurros apenas audibles que decían su nombre, y siempre a la misma hora, 3:33. No había lugar seguro en su propia casa. Fue entonces cuando recordó a Ezequiel Vargas, el sepulturero del Panteón de San Gregorio, un hombre mayor, de piel curtida y mirada hundida, que solía sentarse en la cantina a tomar café negro mientras todos bebían. Ezequiel había sido el único que, aquella noche, les advirtió que no se acercaran al cementerio después de la medianoche. Esteban no quiso hacerle caso entonces. Ahora deseaba no haberlo ignorado. Sin pensarlo mucho, salió de su casa cuando la tarde ya se deshacía en sombras. Caminó rápido por la calle principal, mientras las luces de las farolas se encendían una a una, pero no disipaban esa sensación de estar caminando hacia algo que lo esperaba desde antes. Llegó al panteón y encontró la pequeña caseta de los sepultureros junto a la entrada principal. La puerta estaba entornada y dentro se veía el brillo de una lámpara de queroseno. Golpeó con los nudillos. La madera crujió bajo su toque. «¿Ezequiel?», llamó, intentando que su voz no sonara desesperada. El viejo abrió la puerta lentamente. Su mirada parecía haber visto demasiadas cosas, y su voz era grave, casi susurrante. «Sabía que ibas a venir», dijo sin sorpresa alguna. «Siempre vienen, pero a veces es tarde». Esteban tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. «Necesito ayuda. No sé qué pasa, pero siento que algo me sigue». Ezequiel lo invitó a entrar con un gesto de la mano. El interior de la caseta era simple, pero había algo inquietante. Un altar improvisado con velas negras, sal gruesa rodeando un cuenco de barro y fotografías antiguas de personas que Esteban no conocía, todas con una X marcada en la frente. «No deberías haber pisado este lugar con esos zapatos sucios de desprecio», murmuró Ezequiel mientras se servía una taza de café. «Los muertos no olvidan, y mucho menos cuando alguien los insulta en su propia casa». Esteban apretó los puños, sintiendo que no quedaba lugar para justificarse. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó al fin. Ezequiel lo miró largo rato antes de responder. «Ellos te dieron una advertencia, Leandro, don Aurelio. ¿Crees que eso fue todo? La luna llena se acerca, muchacho. Si no pides perdón antes de esa noche, no tendrás otra oportunidad. Te arrastrarán con ellos». «¿Qué debo hacer?», repitió Esteban, la voz apenas un hilo. El sepulturero se acercó a una estantería polvorienta y sacó un pequeño morral de tela marrón. «Regresa al panteón. Lleva flores, velas, pan de muerto si puedes. No como ofrenda, sino como símbolo de arrepentimiento. Debes encontrar cada tumba que profanaste y pedir perdón, de rodillas. Y si ellos aceptan, sentirás el cambio. Pero si no», se interrumpió, «si no aceptan, sabrás que tu tiempo se acabó». Esteban asintió, sin saber si era esperanza o condena lo que sentía. Pero entendía una cosa: no podía seguir esperando. Debía enfrentarlo, aunque eso significara entrar de nuevo al lugar donde todo había comenzado. La noche elegida llegó más rápido de lo que Esteban esperaba. La luna llena colgaba sobre Santa Lucía del Valle, enorme, blanca como un ojo abierto que todo lo veía. El aire estaba quieto, tan denso que le costaba respirar mientras caminaba hacia el Panteón de San Gregorio. Llevaba en los brazos un ramo de flores de cempasúchil, 2 velas blancas y un pequeño pan de muerto que había comprado esa misma tarde,
aunque su estómago estuviera cerrado desde hacía días. Sus pasos resonaban en el empedrado mientras cruzaba el arco oxidado del cementerio. Cada vez que ponía un pie sobre la grava, le parecía escuchar algo debajo, algo que se movía. Las cruces y lápidas se alzaban como figuras distorsionadas en la oscuridad. No había viento, no había insectos, no había ningún sonido, ni siquiera el propio. Esteban apenas escuchaba sus latidos, que retumbaban como martillazos en sus sienes. Recordó lo que Ezequiel le había dicho: pídeles perdón, pero si no te contestan, reza por tu alma. Avanzó hasta la primera tumba que había pateado aquella noche maldita. Era una lápida vieja, de piedra cuarteada y con el nombre casi borrado: Ángel Morales, fallecido en 1947. Se arrodilló con dificultad, sintiendo el frío de la tierra traspasar el pantalón. Perdóname, no sabía lo que hacía, susurró, aunque en su interior temía que no fuera suficiente. Colocó las flores y encendió la primera vela. La llama se agitó un instante, como si alguien la soplara, pero no se apagó. Eso le dio el valor para seguir. Fue hasta la segunda tumba, la de una mujer joven. La lápida estaba intacta, pero la fotografía en blanco y negro que había caído al suelo seguía allí, agrietada y sucia. Esteban recogió el retrato con manos temblorosas y lo limpió con la manga. Lo siento, yo lo arruiné todo, dijo, su voz quebrada, el nudo en la garganta asfixiándolo. Encendió la segunda vela y la colocó al pie de la tumba, junto al pan de muerto. Cerró los ojos por un momento y rezó lo poco que recordaba del Padre Nuestro que le enseñó su madre cuando el silencio se hacía cada vez más profundo. Era como estar suspendido en un lugar fuera del tiempo, hasta que algo cambió. Sintió una corriente de aire frío pasar junto a él. No era brisa, era algo que caminaba a su lado, o al menos eso creyó. Y entonces lo escuchó, una voz susurrada, tan suave que parecía una idea en su cabeza, pero que venía de afuera. Esteban giró lentamente la cabeza. No había nadie detrás, pero esa voz no era imaginación, era real. Perdóname, repitió, sin saber a quién le hablaba ya. Una mano helada se apoyó sobre su hombro. No había peso, pero sí una sensación que le quemó la piel al contacto. Esteban no supo si eso era el perdón o la sentencia. Durante las semanas siguientes, Esteban comenzó a sentir una especie de alivio que no sabía si creer. Era como si, después del ritual en el cementerio, alguien hubiera aflojado la cuerda invisible que llevaba apretándole el cuello desde hacía días. Consiguió un trabajo temporal como ayudante de albañil en una obra al otro lado del río San Benito, lejos del pueblo. Levantar paredes bajo el sol agotador le dejaba poco espacio para pensar en lo que había pasado. Y eso, en cierta forma, era lo que más necesitaba: dejar de pensar. Marcela, que se había mantenido distante desde la noche en que decidió irse, lo llamó una tarde de domingo. Su voz era cautelosa, pero no cargaba el miedo que antes la llenaba. «Solo quiero saber cómo estás», le dijo. Esteban sintió que las palabras le golpeaban el pecho. No estaba seguro de cómo responder. «Mejor, creo que mejor», contestó con una honestidad que ni él comprendía. A pesar de eso, la calma tenía algo extraño. Era como caminar por un campo en silencio, sabiendo que bajo tus pies hay minas escondidas que pueden estallar en cualquier momento. Las noches seguían siendo complicadas. Aunque ahora lograba dormir algunas horas seguidas, siempre despertaba a la misma hora, las 3:33, sin excepción. Abría los ojos en medio de la oscuridad, sintiendo que algo lo observaba desde la ventana. Algunas veces se atrevía a mirar. Otras prefería seguir quieto, como si no haberse movido lo hiciera invisible. Una madrugada, mientras se servía un vaso de agua, notó un cuervo posado en la reja de su patio. Era enorme. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y no pestañeaba. Parecía que lo estaba esperando. Esteban trató de espantarlo golpeando la puerta, pero el ave ni se inmutó. Se quedó allí, observándolo con una paciencia que le heló la sangre. Al día siguiente lo vio de nuevo, ahora en la obra donde trabajaba, encima de un poste eléctrico. Lo siguió durante semanas, apareciendo en los lugares más inesperados: el techo de la tienda de abarrotes, el muro del taller abandonado, incluso el árbol frente a la iglesia.
Los viejos del pueblo decían que cuando un cuervo te sigue, es porque trae un mensaje. Pero Esteban temía que el mensaje ya lo supiera. El altar que había montado en su casa seguía encendido cada noche. Las velas ahora duraban más, como si ya no hubiera prisa por consumirlas. Pero él sentía que eso era solo la superficie, que lo profundo, lo que se movía debajo, aún estaba esperando el momento justo para regresar. Y entonces, en una noche sin luna, Esteban encontró algo que le devolvió el miedo que tanto había luchado por enterrar. Un trozo de tela, viejo, sucio, desgarrado. Y no era cualquier tela, era de la camisa de Leandro. El cuervo lo había dejado justo en el umbral de su puerta, porque algunas deudas, aunque uno crea haberlas pagado, siguen pendientes. Esteban sostuvo el trozo de tela entre los dedos como si fuera algo vivo. Lo reconoció de inmediato. Era la camisa que Leandro llevaba aquella noche, la misma que había visto por última vez colgada en el respaldo de una silla en su casa, antes de que desapareciera sin dejar rastro. La tela estaba raída, manchada de barro seco y algo más oscuro que él no quiso identificar. Sintió que el piso se le aflojaba bajo los pies. Era como si todo el esfuerzo, los rezos, las velas encendidas, las lágrimas que había derramado en aquellas tumbas, no hubieran servido de nada. O peor aún, que solo hubieran sido parte de un juego cruel, un entretenimiento para aquellos que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Se quedó en la puerta de su casa, con el pedazo de camisa en la mano, y el cuervo aún mirándolo desde el muro. No supo cuánto tiempo pasó hasta que las campanas de la iglesia cercana sonaron marcando la medianoche. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de desesperación y resignación, Esteban volvió a caminar hacia la cantina donde todo había comenzado, el Toro Rojo. El lugar estaba abandonado desde hacía semanas. La noticia de la muerte de don Zacarías, el dueño, había corrido rápido. Algunos decían que lo encontraron muerto en la bodega, otros que simplemente desapareció. Nadie sabía bien qué había pasado. Nadie preguntaba. Pero esa noche, la puerta estaba abierta. La luz del neón seguía parpadeando, tiñendo la calle de rojo pálido. Entró sin pensarlo 2 veces. El interior olía a madera vieja y a humedad. Las mesas seguían en su lugar, como si el tiempo allí dentro hubiera quedado detenido. Y entonces lo vio, sentado en el rincón más oscuro, con un café humeante en la mano. Estaba Ezequiel Vargas. Esteban se congeló. Ezequiel había muerto días antes. Lo había visto con sus propios ojos. Su ataúd, su entierro, la tierra echada sobre la caja cerrada. El viejo levantó la mirada, sin sorpresa alguna. ¿Pensaste que todo había terminado?, preguntó con su voz áspera, la misma que Esteban había escuchado tantas veces en la cantina. Esteban no pudo responder. Todo el aire se le había ido del cuerpo. Detrás de Ezequiel, las sombras se movían. Figuras borrosas que parecían personas, pero sin rostro definido. Se acercaban poco a poco, como si el tiempo les fuera irrelevante. El café en la taza de Ezequiel seguía caliente. El vapor se mezclaba con el aliento frío que ahora llenaba el lugar. «Te dieron tiempo, Esteban», continuó el sepulturero. «Te dieron la oportunidad de hacer lo correcto, pero el perdón nunca fue una opción». El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, un temblor sordo que parecía venir de muy profundo. Las luces del neón parpadearon una última vez y luego se apagaron. Esteban sintió una mano helada sujetarle la muñeca. Otra se cerró sobre su cuello y aunque gritó, su voz nunca salió de su garganta. Esa noche, a las 3:33, Esteban no despertó. Dicen que en Santa Lucía del Valle los muertos caminan más cerca de lo que creemos, que algunos aún no aceptan el silencio de sus tumbas y se quedan rondando a quienes tienen cuentas pendientes, y que hay historias que nadie quiere contar, porque algunas veces la historia todavía no termina. Años después de aquella noche en la cantina, los vecinos comenzaron a hablar de un hombre que pasaba los días limpiando tumbas en el Panteón de San Gregorio. Un hombre solitario, de rostro cansado y cabello blanco como la ceniza. Decían que se llamaba Esteban, pero ya nadie recordaba si ese era realmente su nombre. Algunos aseguraban que había muerto años antes, la noche en que los cuervos no dejaron de volar sobre el pueblo. Otros afirmaban haberlo visto en el mercado, comprando velas y flores, como quien prepara una ofrenda para alguien que se ha ido.
aunque nadie supiera para quién. Esteban trabajaba sin descanso en el cementerio. Limpiaba las lápidas, plantaba flores de cempasúchil que crecían incluso fuera de temporada y colocaba velas en cada tumba olvidada. Los ancianos lo miraban desde lejos. Los niños eran advertidos de no acercarse a él, pero él nunca decía nada. Solo hacía solo el brillo lejano de las estrellas y un cuervo posado en la cruz de piedra frente a él. «Ya no hay mucho más que hacer, ¿verdad?», susurró. El cuervo inclinó la cabeza, y aunque era un ave, Esteban juraría que entendía. En Santa Lucía del Valle todavía se cuenta la historia de Esteban Reyes, el hombre que pensó que podía burlar la paz de los muertos y terminó siendo parte de su cortejo eterno. Y dicen que, si vas al Panteón de San Gregorio después de medianoche, puedes verlo, caminando entre las tumbas, murmurando oraciones en voz baja. Algunas noches te invitará a escuchar su historia. Otras, solo te mirará en silencio, como esperando que tú también des el siguiente paso hacia donde nadie puede volver. Porque algunos ciclos nunca terminan, solo cambian de nombre.